La siguiente conferencia, las brigadas internacionales, nos las va a dictar Gilles Tremblay y presenta Martin Mincho. Gilles Tremblay es licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad de Oxford, ha cursado asimismo estudios en las universidades de Barcelona y Lisboa, Visiting Fellow de la London School of Economics School, ha colaborado en diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario The Guardian. Fruto de su interés por la historia de España, país donde reside desde hace años, ha escrito 3 libros: España ante sus fantasmas, Catalina de Aragón e Isabel la Católica. Entre otros premios ha ganado el Elizabeth Lanford a la mejor biografía histórica y además es socio de Gefreman. Como he dicho, Martin Mincho, editor hispanista británico, es el que le va a hacer la presentación. Yo tan solo voy a comentarle un par de líneas de su biografía. Es un gran estudioso e investigador de la historia de España. En 2005 dirigió la edición y realizó la introducción de La defensa de Madrid de Geoffrey Cox y también de Morir en Madrid de Luis de la Pré. En la actualidad está preparando un libro sobre la cobertura de la Guerra Civil de la prensa internacional y además también es, como todos nosotros, socio de Gefreman. Cuando quieras, Martín. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor y un placer presentar a Gilles Tremblay, que nos va a hablar de su libro Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española. Como comentó Raúl, Gilles ha sido corresponsal en España del periódico The Guardian y es autor de una serie de libros de historia, siempre muy bien acogidos por los críticos y también muy apreciados por los lectores. Además de sus premiadas biografías de Catalina de Aragón y Isabel la Católica, ha publicado España ante sus fantasmas, sobre la difícil herencia de la guerra civil y del franquismo en la sociedad actual. El año que viene va a publicar España, una breve historia, que es un repaso de la historia de España desde Atapuerca hasta la pandemia, hasta hoy. Todos sus libros se leen estupendamente bien, además de ser rigurosos y muy bien documentados. Y esto es el caso muy especialmente del libro Las Brigadas Internacionales. No escaseaban libros sobre los más de 35.000 extranjeros que participaron en la contienda del lado republicano de forma individual y espontánea en las primeras semanas de la guerra y luego de forma más organizada a partir de octubre de 1936. De hecho, hay más bien un montón de libros sobre las brigadas internacionales. Anoche en casa, para hacer mis deberes, estaba consultando una admirable recopilación bibliográfica de Fernando Rodríguez de la Torre, de 2006, y por curiosidad me ocurrió sacar la báscula para ver cuánto pesaba. Pesa nada menos de 4 kilos y 100 gramos. Así es la literatura sobre las brigadas internacionales. Y, sin embargo, a pesar de la proliferación de testimonios individuales y de las numerosas y muy buenas monografías de los voluntarios por país, digamos, los franceses, los británicos, los escoceses, los canadienses y muchos más. Hay un gran número de muy buenas monografías. Sin embargo, faltaba una historia general reciente
de las brigadas internacionales en su conjunto. Esto es sin olvidar el trabajo de Rémy Skutelski, que se centra más bien en la participación desde Francia. Volviendo al libro de Giles, habrá sido una tarea diabólicamente complicada encajar dentro de una sola narrativa muchos elementos dispares, incluyendo casi todas las etapas de la guerra hasta octubre de 1938, cuando oficialmente las brigadas se retiren de España. Giles Tremlett ha encontrado una solución elegante a este desafío: construir una biografía de grupo en que los sucesivos capítulos combinan el retrato de uno o más brigadistas o de una mujer participante con un episodio o una etapa de la guerra. Algunos de estos personajes son conocidos, otros son soldados rasos casi totalmente olvidados, que en algunos casos muy conmovedores solo vivieron unas pocas semanas en España antes de morir. Este procedimiento no solo permite contar la guerra, sino también acercarnos a las vidas individuales de gente procedente de todo el mundo. Al leer este libro nos llama la atención el que hubiera tantos voluntarios de tantos países. Antes se hablaba de unos 50 países, 52 países, pero Tremlett eleva la cifra a unos 60, tomando en cuenta que había menos países en el mundo en los años 30 comparado con hoy. Ha disparado el número, ¿no? Sin duda, el gran impulso vino del auge del fascismo en tantas partes de Europa e incluso en todo el mundo, si incluimos el militarismo japonés también. Los antinazis y judíos que salieron de Europa Central después de la llegada al poder de Hitler, o los italianos que se opusieron a Mussolini, lucharon en una guerra interminable que había empezado antes de 1936 y culminó en la Segunda Guerra Mundial. Sé que hay cierta reticencia en España, que además comparto, para ver la Guerra Civil Española simplemente como el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Pero para aquellos jóvenes esto era exactamente la misma lucha. Este libro, Las Brigadas Internacionales, hace justicia a este tema apasionante y ahora doy la palabra a su autor, Giles Tremlett. Muchísimas gracias, Martin. Gracias a todos y sobre todo gracias a GEFREMA por el magnífico labor que hace. Yo, como bien ha dicho el compañero, yo soy socio de GEFREMA y la verdad es que disfruto mucho con sus actividades y me he apoyado incluso en algunos trabajos que han publicado en la revista para explicar al mundo ese ejército transnacional único que fue las brigadas internacionales. Así que es un gran placer estar aquí con GEFREMA y con sus socios. Yo esta charla la voy a estructurar un poco contestando las preguntas que se me suelen hacer y a la vez lo voy a concentrar en el tema de Madrid, porque de por sí el libro, pues no lo tengo aquí, pero es bastante grande y da para muchas cosas, para hablar de muchas cosas. Luego después espero que habrá tiempo para preguntas y con mucho gusto contesto a cualquier pregunta, ¿no? La primera pregunta que se me suele hacer es que cuando llegaron
esos voluntarios, ¿no? Esos 35.000 hombres y mujeres que vienen, como bien dice Martin, de más de 60 países de entonces, que hoy día, por cierto, serían más de 80 países del mundo. Y la verdad es que al principio los voluntarios ya están aquí. Ya están aquí en España por varias razones, o algunos de ellos, de los primeros. Algunos están aquí porque estamos ya en lo que Eric Hobsbawm llama la era de o la edad de los extremos. En Europa hay muchos países ya o fascistas o con gobiernos autoritarios, y hay un exilio político importante, y algunos de los exiliados están aquí en España, pocos, pero unos cuantos, ¿no? Sobre todo en Barcelona. Y en Barcelona, a la vez, se está preparando justo para mediados de julio. Aquí pone las fechas del 22 al 26, pero al final iban a ser el 19 de julio, una Olimpiada Popular. La Olimpiada Popular era, digamos, la contraolimpiada a lo que iban a ser las Olimpiadas de Berlín, de Hitler, que sería pues una intencionalidad bastante malvada y propagandística, y por lo tanto pues la izquierda europea mundial pues intentó organizar algo parecido, que iba a arrancar en Barcelona con una ceremonia el día 19 de Barcelona. Estas fotografías de dos boxeadores norteamericanos que formaron parte del equipo norteamericano. Se les había pedido explícitamente al equipo norteamericano que trajera gente de origen afroamericano. Querían hacer alarde de una suerte de internacionalidad, de multiculturalismo, de un abrazo, digamos, de las razas, en parte para hacer contraste con lo que estaba pasando en Alemania. Por lo tanto, cuando empieza el golpe, pues aquí en España ya hay extranjeros dispuestos a apuntarse ya directamente a las milicias. Algunos son los que ya están, una de ellas, y en el inicio de esa época, como en el inicio de las milicias, pues hay muchas mujeres. En este caso, esa mujer es Fanny Schoenheit. Pido perdón a los holandeses, que nunca consigo decir el apellido bien. Schoenheit, creo que se dice. Que ya estaba en Barcelona, ayudaba a organizar las Olimpiadas, llevaba ya un par de años en Barcelona. Se había apuntado como voluntaria para ayudar en los Juegos, y luego pues cuando estalla cuando el golpe de Estado llega a Barcelona, ella es de las primeras en salir a la calle y ir en busca de armas con las que se podía, con la que defender la República. Y resulta que Fanny, no como la gran mayoría de los milicianos, sabe qué hacer con una arma. Es de clase media y tiene, digamos, una tradición familiar de ir a cazar, y ella sabe manejar un rifle, lo cual es una cosa bastante rara por entonces entre los milicianos. Entonces destaca en los primeros días cazando lo que llamaban los pacos, los francotiradores en las calles de Barcelona, y luego pues fue bueno, aquí está en La Vanguardia otro día, se apunta a una columna que salía de Barcelona hacia
hacia Huesca. Ella no se apuntó a... Bueno, esa es otra mujer, Felicia Brown, es una inglesa artista que también está en Barcelona casi de turista, pero cuando le ofrecen la oportunidad de salir de Barcelona, porque los consulados organizan barcos para evacuar a sus nacionales, ella dice que no, que se queda, que ella quiere luchar. Como no habla ni castellano ni catalán, pues le cuesta un poco encontrar una milicia que le acepte, pero al final pues sí que como Fanny va al frente de Huesca. Como van también ese grupo, es el llamado grupo Tileman, son básicamente alemanes, polacos y húngaros, hombres y mujeres. Aquí, bueno, no se nota, pero van a unos matrimonios, yo creo que van 3 matrimonios, es un grupo de como de 20-25 personas. Se les van sumando voluntarios, porque los voluntarios van llegando, cada uno por su cuenta. En ese momento no hay organización de ningún tipo. Van llegando por mar, por tierra, en tren, en bicicleta, de todas maneras y en muchos sitios, ¿no? No solo llegan a Barcelona, sino aquí en Madrid, por ejemplo, hay gente como Mica Echever, que es argentina-francesa, con su marido Hipólito, que ayudan a formar una milicia del POM, y que al principio en esa milicia manda Hipólito, luego Hipólito se pone enfermo y se muere, y entonces quien se encarga de ese grupo es ella, Mica, que luego tiene una discusión importante con Cipriano Mera, porque cuando están por la zona de Sigüenza, me parece, ella está cuidando un chico muy joven de su unidad. Ella se proclama, por cierto, la capitán madre que cuida a sus hijos soldados. Esa es su visión de lo que es el mando. Hay un momento en el que pues Mera le encuentra llorando porque está este joven a punto de morirse, y Mera dice: vamos, moza, deja de llorar, llorando con lo valiente que eres, vamos, mujer al fin. A lo que ella replica: y tú, con todo tu anarquismo, hombre al fin, podrido de prejuicios como un varón cualquiera. Así que vienen gente de carácter fuerte, podemos decir, ¿no? Y bueno, todo es caos. Sabemos que todo es caos en las calles de Madrid, en las calles de Barcelona. Está la contrarrevolución en progreso, digamos, y hay una desorganización total. Y estos extranjeros pues hacen lo que pueden, como hacen pues los muchos milicianos que tampoco pues tienen formación militar. Así que en estas primeras semanas empieza a llegar gente un poco más formada. En este caso, no sé si aquí se ve el hombre rubio que está aquí debajo de la bandera de ese grupo de ingleses en Barcelona. Este hombre se llama Tom Wintringham, y Wintringham es... bueno, se presenta como periodista, pero es periodista de Daily Worker de Londres, o sea que del Partido Comunista, y de hecho es un hombre de la Comintern. Ha estudiado en la escuela Lenin de Moscú, pero también es un militar.
ha ejercido de militar durante la Primera Guerra Mundial, y no solo esto, sino que le gusta la vida militar, ¿no? Entonces le mandan para ver qué pasa. Y lo que encuentra, pues a él le asusta bastante, ¿no? Porque sube a Huesca y ve que, bueno, pues que las milicias no tienen ni idea, ¿no? Que las trincheras, en vez de estar a una distancia pues de 100 metros como mucho, están a 800 metros el uno del otro, que así tirar una bala es tirar al azar porque no tienes manera casi de apuntar y de acertar, y se va bastante disgustado con lo que ve, ¿no? Y hay otro militar, ex-militar, el que está a la derecha aquí, que es Ludwig Renn. Ludwig Renn pues tiene otro nombre, es un aristócrata alemán, Arnold Friedrich von Grubenau, y es otro hombre de la Comintern. Es un ex soldado de la Primera Guerra Mundial, o sea que algo que pasa bastante en España es que se encuentran en las brigadas internacionales personas que, bueno, pues que 20 años antes estaban en trincheras opuestas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y a Renn le pasa lo mismo, le espanta lo que ve, porque cree que así la República va a perder la guerra y la va a perder bastante rápido. Claro, estos dos hombres son de la Comintern, y sus informaciones pues llegan a la sede de la Comintern en Moscú, y donde empieza un debate ya en agosto del 36. Ya se está debatiendo si se puede hacer algo, si se puede formar una especie de legión extranjera que vendría a España y que lucharía para defender la República. Y de hecho se toma una decisión ya final en septiembre, el 18 de septiembre, en el Presidium de la Comintern, y se decide que sí, que vamos a formar lo que luego serán las brigadas internacionales. Luego hay una escena que ocurre en Madrid, cuando Largo Caballero recibe a los delegados de la Comintern y de las brigadas internacionales. En principio lo que están haciendo ellos son 4: Vittorio Vidali, que aquí se le conoce como Carlos Contreras; Luigi Longo, otro italiano; Pierre Verbier y un polaco, Stefan Wisniewski. Y van a visitar Largo Caballero, y Largo Caballero está como pues no está muy feliz, se le nota, ni se sienta para recibirles, le está a menos de 5 minutos de su tiempo. Se le nota que esto es algo que se ve obligado a tragar, en el fondo, que él realmente no quiere que vengan extranjeros, o por lo menos extranjeros organizados por la Comintern, y en el fondo lo único que les dice es sí, pero si traen vuestras propias armas, porque no vamos a daros armas nosotros, ¿no? Ellos dicen, vale, pues sin problema, y se marchan. Ellos, la verdad es que bastante enfadados también, porque creen que han sido un poco ninguneados, pero con el visto bueno para formar las brigadas. ¿Y cómo se forman? Pues la verdad es que se forman deprisa y corriendo, sin un plan muy elaborado. Hay que montar una base para las brigadas en Albacete, casi de la noche a la mañana. Va Luigi Longo a Albacete, no le recibe nadie por la noche, duerme
malamente donde puede, y hasta el día después, con aquello de que vuelva usted mañana, pues se presenta ya en la sede del partido, del Quinto Regimiento del Partido Comunista en Albacete, y poner manos a la obra, ¿no? Hay que preguntarse también, o se me pregunta de hecho mucho, que quiénes son estos voluntarios, ¿no? ¿Quién decide venir a jugarse la vida en España a favor de una república que se conoce mal fuera de las fronteras de España, y que es que tiene España para que venga tantísima gente? Hemos de recordar que a la hora de buscar algo parecido en la historia, los propios observadores de las brigadas, los periodistas, los demás, cuando están buscando con quién comparar las brigadas, pues siempre tiran a las cruzadas. O sea, que estamos hablando de tiempos muy lejanos, ¿no? Eso es muy novedoso, y la verdad es que hay dos respuestas a esta pregunta sobre quiénes son, ¿no? Yo ahí separo un poco quiénes son los mandos de quiénes son los soldados rasos, ¿no? Los voluntarios que van llegando. Esos segundos, los voluntarios, básicamente representan lo que ya de por sí es el espíritu declarado, digamos, de las brigadas, que es de un grupo que representa, pues, lo mismo que representaba el Frente Popular, ¿no? Una unidad de izquierdas, izquierdistas de casi todos los colores, pero con una diferencia muy importante, y por eso en mi libro pongo en la portada la palabra fascismo, ¿no? No porque creo que el franquismo fuese fascista o que Franco fuera un fascista, pero sí que ellos mismos se veían a sí mismos como antifascistas, ¿no? Esa era su misión. Ellos veían España como bien ha dicho Martín hace poco, como, digamos, la frontera de esa batalla que se estaba produciendo entre el mundo creciente del fascismo global y el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí y uno se pone a leer algunos de estos más de 2.500 libros que van en la bibliografía, pues van pensando que están aquí no solo para defender la República, sino para defender a sus propios países, ¿no? Hablan de defender en Madrid, de defender a Londres, de defender a París, o incluso de empezar el proceso de recuperar Berlín o Roma, ¿no? Y dentro de ellos yo distingo dos grupos que se solapan, ¿no? Unos los llamo los devotos. Los devotos son los más ideológicamente motivados. Muchos de ellos son comunistas estalinistas, porque es el momento, Stalin es quien manda, y bueno, estos vienen con muchas ganas, y luego se mezclan con un grupo que yo llamo los desplazados. Cuando uno mira en las listas de los brigadistas de cualquier país, se da cuenta casi enseguida de la gran mezcla de gentes que vienen, por ejemplo, de Francia o de Bélgica o de Holanda o de Estados Unidos, o que hay mucha gente que es ya inmigrante en esos países, ¿no?
Hombre, estamos en una época, los años 30, cuando la gente ha viajado poco, entonces los emigrantes por lo menos saben lo que es cruzar fronteras y por lo menos tienen la experiencia de viajar, ¿no? Y también yo creo que este desplazamiento pues también provoca inquietudes o se podría llamar incluso sensaciones de no pertenencia, que ayuda a muchos en la decisión de venir a España. Esto pasa sobre todo entre los exiliados alemanes, por ejemplo, y los italianos, que en España sienten que por fin, de hecho, España les da sentido a sus vidas, ¿no? Piensan que por fin están haciendo, que pueden hacer algo, ¿no? Para muchos, Simone Weil, la filósofa francesa, no es brigadista, pero sí viene a España como voluntaria. Se apunta a una columna anarquista de Durruti. Dura poco tiempo porque le ponen la cocina, no sabe cocinar, sabe escribir, pero no sabe cocinar, y se tira aceite caliente encima de su propio cuerpo y le mandan para casa, ¿no? Pero como buena pensadora, pues ella tiene que razonar porque de repente se apunta a una guerra cuando antes, y esa es una cosa muy común en la izquierda europea, había sido pacifista, ¿no? El pacifismo era la orden del día, porque la Primera Guerra Mundial había sido tan brutal y tan innecesario y tan dañino, ¿no? Que el pacifismo tenía muchos devotos, ¿no? Y lo que dijo Weil fue esto. Lo escribió luego, dijo: no me gusta la guerra, pero cuando me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos, no podía evitar participar moralmente en esta guerra, es decir, que no podía evitar desear cada día, a todas horas, la victoria de un bando y la derrota del otro. Y me dije que para mí París era la retaguardia y tomé un tren a Barcelona. La actitud de Weil y de todos los brigadistas, claro, choca con la actitud de las democracias europeas, que se abrazan a la política de no intervención, no quieren venir a defender la República, les asusta mucho lo que está pasando en el lado republicano. Cuando Churchill se encuentra con el embajador de la República en España, pues le responde, le dice: ¡ay, la sangre, tanta sangre, ¿no? Entonces se quedan fuera, no quieren apoyar la República. Hay un pacto de no intervención, ese pacto es un fraude, ¿no? Porque ahí están también Hitler y Mussolini, pero Hitler y Mussolini no tienen ningún problema en mandar sus soldados, en el caso de Mussolini, su aviación, en ambos casos, a luchar a favor de los sublevados, ¿no? Y una parte de lo que están haciendo los brigadistas cuando están aquí es, debatir en sus propios países sobre la no intervención. Ellos son el ejemplo de un lado de la discusión, que es no, hay que hacer algo. El fascismo viene y en algún momento tendremos que tomar armas para pararlo, porque por sí solo no se va a parar, ¿no? Como he dicho, hay una mezcla bastante amplia de gente. Eso es más, se nota más entre los italianos.
básicamente porque los italianos ya llevan muchos años de exilio, están habituados a cooperar entre sí los partidos del exilio y de hecho ya estaban organizando su propio batallón que luego se incorporó a las brigadas y de hecho algún que otro socialista llegó pensando que iba a formar parte de una brigada, de un batallón netamente italiano, y se encuentra con las brigadas y no le gusta la parte comunista, ¿no? La parte que aporta la Comintern, y algunos se enfadan por ello, ¿no? Lo cual me lleva a la parte de la Comintern. El jefe máximo de las brigadas es André Martí, un francés, todo un secretario de la Comintern que solo tiene 7, no sé, que es un personaje muy importante. Luego están los mandos más importantes por orden, bajando el general Lukács, que es un húngaro, es el escritor Mate Zalka, no el que nos está con el bigote. Luego el segundo en medio es el general Kleva, Manfred Stern, otro húngaro básicamente del ex imperio austrohúngaro. Y luego el tercero, que aquí se ve bastante mal, pero bueno, en medio de los 3 hombres caminando está Karel Swieczewski, general Walter. Bueno, estos hombres mandan y mucho en España, o sea que mandan cada uno una brigada internacional, luego mandan hasta divisiones, ¿no? ¿Y qué tienen en común? Pues lo que tienen en común es que cada uno de ellos es, de hecho, del Ejército Rojo de la Unión Soviética. No son rusos, pero sí son oficiales del Ejército Rojo, cada uno con su historial. De Kleber había trabajado con la GRU, con el servicio de espionaje, había llevado el espionaje en Estados Unidos durante un tiempo. Zalka, pues la verdad es que Zalka estaba encargado de un teatro, pero en su tiempo pues había tenido varios trabajos importantes dentro del Ejército Rojo y Walter era un militar, muy militar, de carrera. Claro, entonces vemos que van llegando gente entrenada, formada, formada, pero gente que en este sentido pues deben su carrera y su vida a la Unión Soviética, ¿no? Y traen también algunos de ellos pues gente que conocen de Moscú, de la Comintern. En el estado de Lukács, por ejemplo, donde hay búlgaros y polacos, se habla ruso. Se habla ruso como el idioma que todos conocen, se habla ruso, entonces se comunican en ruso al principio. Hay dentro de las brigadas, y confunde mucho cuando empiezas a leer la documentación y buscar en los archivos, porque ves listados de mexicanos. Y los mexicanos, mexicano es código para decir que esta gente viene de Moscú. Entonces los mexicanos son los exalumnos de la escuela Lenin o los que están ahí trabajando con la Comintern. Es un grupo importante, no todos llegan a tener papeles así relevantes, algunos vienen y son soldados rasos también, ¿no? Hay una mezcla de todo y tampoco son mayoría ni mucho menos, es una pequeña parte, pero bastante importante. Claro, luego la pregunta clave es si sirven para algo las
brigadas internacionales, y realmente pueden ser buenos soldados y pueden servir a la República, y hay que tener en cuenta que aunque son extranjeros, son soldados de la República. Como se dan cuenta algunos voluntarios cuando quieren marcharse, diciendo, bueno, yo soy voluntario, he venido de voluntario y ahora me quiero ir de voluntario. Y les dicen, pues no, está usted en el ejército de la República y usted tiene que obedecer las órdenes que se te dan y te necesitamos y ya está. No hay más, ¿no? En Albacete, como he dicho, todo es caos. Se forma una brigada de 3 batallones en 3 semanas, de gente muy distinta, gente que habla pues más de una decena o más de idiomas. Hay problemas de comunicación, lógicamente. Muchos no tienen experiencia de la guerra, no saben cómo manejar un arma, y esas armas no llegan hasta finales de octubre, pero aún así se les pide que manden pues ya una brigada a Madrid a principios de noviembre, y se forman los 3 batallones. Uno van por idioma, uno de alemanes, el Garandré, de franceses, de gente que habla francés, la Comuna de París, y luego de polacos, el Dąbrowski, ¿no? Y estos 3 batallones pues salen de mala manera de Albacete. Un inglés de los pocos que están ahí pues va con ellos y lo recuerda así, que dice: salimos como en estampida. La tarde en que nos fuimos nos empezó a llegar el material. A unos les dieron unos curiosísimos abrigos cortos de color azul marino, a otros cinturones de balas, a unos gorras, a otros chalecos, a unos botas, a otros ranas de bayoneta, a unos bufandas y otros guantes. Todo el mundo tenía algo y nadie tenía de todo. Y al partir parecíamos un montón de mamarrachos. Pues el día 8 de noviembre del 36, ese montón de mamarrachos entra en Madrid. Sube desde Atocha por la Gran Vía hasta la ciudad universitaria, y la gente no sabe quiénes son. Se dan cuenta de que han llegado unos extranjeros y les van gritando: ¡vivan los rusos! No saben quiénes son, ¿no? Luego los propios brigadistas encuentran una ciudad que les parece que está convencido de su propia derrota, ¿no? Que está a punto de caer. Lo describen como una ciudad apagada, ¿no? Sommerfeld otra vez dice que les miraban con la actitud y cito, de gente que va al teatro para olvidar alguna calamidad de su propia vida. Revier, otro brigadista, dice que era como si se tratara como si ellos fuesen una estera de paja que hubieran traído para tapar una vía de agua en un barco que la hacía por todas partes. Entonces llegan a un Madrid que, bueno, yo por lo menos siempre me he imaginado un Madrid valiente y con la gente así muy motivada para la resistencia, y sin embargo su impresión es bastante distinto en ese momento, ¿no? El primer contacto con el enemigo lo tienen en el Parque del Oeste, el batallón Garandré, el 9 de noviembre, cuando unos pocos regulares cruzan el río Manzanares y un grupo pues, del batallón de Garandré, principalmente de húngaros, carga contra ellos, les obliga a retroceder y luego cruza el río
cruzan el río y de hecho les tienen que obligar a volver por la noche para no quedarse expuestos ahí. Y ahí es donde empiezan a morir voluntarios. Los primeros voluntarios en morir son un grupo de húngaros, una compañía de húngaros que está dentro del batallón Edgar André. Luego participan en las batallas de la Casa de Campo, el día 15 al 16, cuando ya los sublevados ya cruzan el río y entran en la ciudad universitaria, pues tienen que volver deprisa y corriendo para ayudar a parar la embestida. Como ustedes sabrán, el bando sublevado no consigue entrar más allá que la ciudad universitaria. Y en las primeras semanas los brigadistas cubren una parte importante del frente norte de la Bolsa de la Cuña que se forma en la ciudad universitaria, básicamente en la parte que va desde el río casi hasta la Facultad de Medicina, ¿no? Y ahí están en la ciudad universitaria. Claro, luego surge un problema, y el problema es esto, que la propaganda comunista, la propaganda y la prensa extranjera empieza a declarar que Kleber y las brigadas han sido los salvadores de Madrid. Y esto pues enfada mucho a Vicente Rojo y a Miaja, porque ellos son los que tienen mando en la plaza, y de hecho Kleber cae en desgracia por eso, ¿no? Se supone que no debía de buscar protagonismo, y sobre todo siendo lo que era un representante del Ejército Rojo dentro de la República, y no solo esto, sino dentro de las brigadas que se declaraban pues universales en ese sentido, transnacionales, y que no querían de ninguna manera que se pensase en ellos como dependiente de ningún partido, y sobre todo no del Partido Comunista y no directamente de la Unión Soviética. Entonces a Kleber pues le sacan de Madrid y le mandan a hacer otras cosas. Luego reaparece mandando las brigadas y tiene un papel importante en la batalla de Brunete, ¿no? Participan asimismo en las batallas de la carretera de La Coruña, en el Jarama, en Guadalajara, y también en Brunete mismo, para hablar solamente de la guerra en o cerca de Madrid, ¿no? Y tanto en Jarama como en Guadalajara sí tienen un papel muy importante. Es una fuerza de choque, y por lo tanto pues les mandan siempre a los puntos donde la guerra es más álgida, ¿no? por así decirlo, donde la guerra es más violenta, más difícil. Si hay que avanzar, pues tienen que ser ellos los primeros, y si hay que parar el golpe, pues tienen que ser ellos los primeros también. No son las únicas fuerzas de choque, pero ese es su papel, ¿no? Y algunos hay una tragedia recurrente en las brigadas, es que se van formando batallones en base a nacionalidades, ¿no? Y cada vez que se forma un nuevo batallón a base de los checos, de los húngaros, sienten como un deber casi patriótico de mostrar su valentía
y la primera batalla siempre es desastrosa, ¿no? Porque se olvidan de cuidarse, ¿no? En la guerra también hay que cuidarse un poco, y las tragedias se van repitiendo, ¿no? Cada vez que se forma un nuevo batallón. Pero bueno, tiene mucho éxito en Jarama, paran el golpe, en Guadalajara también. En Guadalajara tenemos una especie de guerra civil italiana, porque están los voluntarios del batallón Garibaldi luchando contra el cuerpo de truppe voluntaria de Mussolini, esa fuerza que mandó Mussolini de 70.000 hombres al final, ¿no? Y de hecho hay un momento en el que los italianos brigadistas capturan al Estado Mayor entero de un batallón de ametralladores de la división Littorio, con su comandante, el capitán Antonio Luciano y casi 50 hombres más. Y en ese momento es cuando la República de hecho se da cuenta de la importancia, de la envergadura de lo que se han planteado los italianos para intentar llegar a Guadalajara, ¿no? Entonces esto también es un momento importante en el historial de las brigadas. Si me preguntan, y se me ha preguntado muchas veces si los brigadistas, las brigadas salvan Madrid, pues la respuesta claramente es que no y que sí a la vez. Que no, porque no son los únicos aquí en Madrid, y desde luego este es Clever, antes de su caída. Espero que en este plano el azul, lo que aquí sale un poco más oscuro, pues es la cuña dentro de la ciudad universitaria. Los brigadistas cubren pues básicamente una tercera parte del norte de la cuña. Entonces eso es muy importante, es una zona muy importante, una contribución fundamental, ¿no? Claro, Madrid lo salvan todos salvan a Madrid, todos los que están luchando ahí. La pregunta es, si quitamos a cualquier unidad de los que están aquí en esa zona, ¿qué pasaría, no? Y yo creo que si aquí quitamos a las brigadas internacionales, pues mal andaría la cosa, ¿no? Porque yo no sé si la República realmente tenía una otra brigada, otra fuerza que podría haber hecho este papel en este momento. Así que lo dejamos ahí. No son ellos los salvadores de Madrid, pero sí forman parte de las fuerzas que salvan Madrid y que paran el golpe. Luego, si se me pregunta si son mejores que otras unidades, pues yo diría que al principio son bastante mejores, pero que luego con el tiempo, y no mucho tiempo, con 4 o 5 meses, ya se nivela, digamos, el nivel de todos. El ejército republicano gana en capacidad, y dejan de ser tan especiales ellos, y para ir ya muy rápido hasta el final, claro, pasan por las batallas de Quinto y Belchite. En Quinto pues tienen una victoria importante, pero también, y es una mancha importante en su historial, ¿no?
fusilan a prisioneros, casi a todos que tienen el rango de cabo hacia arriba, ¿no? Luego luchan bien en la batalla del Ebro, pero ya no son tan especiales y ya no son tan internacionales. De hecho, la mayoría de los soldados en las brigadas internacionales a partir de finales del 37 son españoles, porque no llegan internacionales o se van muriendo o están en el hospital, ¿no? Así que cuando les sacan en octubre, en septiembre salen del frente, pues la verdad es que no hace ningún daño a la República. Quedan 7.000 internacionales y esto pues daba para poco, menos, íbamos saltando. Esto es Walter en medio, Walter con la Pasionaria, y entonces pues hay un momento muy importante en la vida de los propios brigadistas que se acuerdan durante todas sus vidas, que es la despedida en Barcelona, cuando por la diagonal pues se reúnen decenas de miles de personas y les dan una despedida en condiciones. Y con esto pues termino para que haya tiempo, espero, para preguntas. No sé qué tardamos de tiempo. Sí, vamos a aprovechar. Sí, van a ser preguntas, un turno rápido para que no se nos demore. Al fondo, ¿el micrófono está por ahí? Sí. Hola. Estoy leyendo su libro y me parece apasionante. Creo que es una obra ingente. El trabajo de investigación que ha hecho usted es admirable. Y además, creo que lo escribe usted de una manera apasionante. No es un libro de historia por el que uno se aburra leyendo nombres. Entonces yo lo recomiendo vivamente, sinceramente. Gracias. Pero quería hacer una pregunta. Vale. Que me ha chocado. Confieso que no he terminado de leer el libro, estoy a medias. Leo en su descripción de la toma de Brihuega la intervención de las fuerzas internacionales. Según su libro, ellos toman Brihuega. Hace mención también a la intervención de Lister. Después he leído al mismo tiempo el libro de Cipriano Mera, y él hace también una descripción detallada de la toma de Brihuega, y lo que me choca creo que es la 14 División la que él comanda, es que Mera no menciona para nada a las brigadas internacionales en la toma de Brihuega, ni para bien, ni para mal, ni para todo lo contrario, simplemente no los menciona. Y curiosamente en su libro, y con los relatos de los internacionales, Cipriano Mera no aparece ni para bien ni para mal en la 14 División. Entonces no sé si usted me puede dar una explicación a esto. Gracias. Con mucho gusto. Mira, incluso dentro de las brigadas hay pelea para atribuirse la conquista de Brihuega. Y tenemos que tener en cuenta que hay una guerra propagandística dentro de la República y dentro de las brigadas también. De hecho, los Dąbrowski, los polacos, se enfadan con los italianos porque el crédito de la parte de las brigadas se le atribuye a los italianos,
y se lo atribuye a ellos simplemente porque queda mejor. O sea que los italianos sí que toman una parte, luchan duramente en la batalla de Guadalajara, pero yo tengo la duda de que pudieran entrar de manera significante en Prueba. Yo no disputo que los anarquistas también estaban ahí y básicamente es que no entro en la disputa para no porque básicamente no sé exactamente qué pasó. Es muy parecido a lo que pasa luego en Belchite. En Belchite también hay una guerra entre Walter y los anarquistas para para llevarse la gloria de la conquista de Belchite, ¿no? Así que en cada momento es muy difícil, de hecho, decir exactamente al final quién hace la conquista. Yo en casi todos los casos creo que lo hacen todos, cada uno con su contribución, pero no tengo inconveniente en reconocer que los anarquistas sí que fueron muy importantes en Prueba, ¿no? Es lo malo que tiene investigar las brigadas. De hecho, es la cantidad de material que tienes que ir descartando, porque ves que en el fondo es propaganda, ¿no? Y es como uno intenta evitar caer en ciertos errores, digamos. Señor, gracias. Yo tuve la suerte de conocer en un curso que impartí en el año 80-81 al periodista Francisco Sanservano, que ha escrito un libro quizás un tanto confuso, pero con muchísima información, y a mí me ha sido muy válido en conferencias y investigaciones que he hecho, que es Islam y Guerra Civil. Y yo he conocido, porque todavía habían pasado 20 años de la guerra, a varios de los testigos presenciales. Y dos testimonios, uno dice que cuando se produce la desbandada, que luego van Miaja, Rojo con sus ayudantes, secretarios, que paran la desbandada delante de la Catre Modelo, antes lo que había lanzado contra los moros que suben por Parque del Oeste es un grupo muy numeroso de albañiles marroquíes que trabajan en Madrid, sobre los que no había ninguna confianza, y un gran grupo de milicianos. Tanto es así que uno de ellos, Maidani, dice que mató con la bayoneta a más de 20 personas. Y el otro cuenta otra historia muy distinta, porque era cabo. Y entonces dice que le caen un montón de cadáveres encima, él tenía un subfusil ametrallador, intenta pasar desapercibido y desertar. Ya no quería volver al ejército de Franco, ni nada parecido, después de ver aquella terrible matanza. Y ya dice que ya han llegado los internacionales y son los que van levantando los cadáveres y disparando un tiro en la cabeza de todos los del enemigo. Y claro, cuando él vio eso, esperó, cuando se acercaban, cuando tenían su fusil ametrallador, mató a los 3 internacionales, ya salió corriendo, se escapó hasta Francia y ya no quiso saber nada, ¿no? O sea que digo, estos dos testimonios, el que me ha contado esto es el yerno de él, yo le conocí a él también, y es un personaje muy conocido en el ambiente de la guerra civil, que es un marroquí de los demás, que es un tipo muy, muy interesante, el yerno de este personaje. Entonces, ahí las brigadas internacionales fueron duras, no querían que hubiera gente que las resistiera, y menos una tropa profesional cualificada, ¿no? O sea que estoy completamente de acuerdo con lo que tú has explicado y lo que has dicho, que fue una guerra muy dura por ambas partes. Pues muchas gracias. No sé si tengo mucho que añadir. Y lo único que digo es que como hay que tener cuidado con la propaganda, también con las anécdotas, ¿no? de que van apareciendo, ¿no? Yo, una de las cosas que he encontrado son 3 testimonios distintos de personas que juran haber visto a Tito en España. Pues Tito nunca estuvo en España. Tito sí que ayudó a
reclutar y fue un hombre importante en la sombra en París y en Yugoslavia, pero que yo sepa no pisó España ni lo he visto en ningún sitio, pero sí que después de la guerra pues se empezó a correr, digamos, una especie de bulo de que sí, de repente encuentras gente que en sus memorias dicen que sí, que ellos mismos ellos le vieron, ¿no? Y el tiempo y la distancia en el tiempo nos juega malas pasadas en ese sentido, ¿no? Las memorias que se escriben a partir de los 5 o 10 años de la guerra y a mí me provocan mucha, bueno, por lo menos siempre los trato no digo con pinzas en el sentido perjudicial, ¿no? Pero que hay que ir con mucho cuidado e intentar contrastar cada anécdota que encuentras, porque hay miles y miles y algunos que son literalmente increíbles, ¿no? Pero no por eso dejan de ser buenos e interesantes, y algunos desde luego van a ser certeros, pero si uno no encuentra otra versión del mismo momento, pues entonces hay que, por lo menos en mi caso, pues no hacerlo caso, ¿no? Creo que con esto ya... Sí, muchas gracias. Vamos a pasar ya a la siguiente conferencia.